Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gracias y toda la gloria a nuestro Dios por darnos el privilegio nuevamente, pues estamos delante de su presencia. Estamos disfrutando, hermanos, de esta oportunidad, de este medio. Te estamos animando para que unidos adoremos a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos todo, pues Dios coloca en nuestras vidas tanto el querer como el hacer, para que hoy, con gozo y alegría en nuestro corazón, le dediquemos a nuestro magnífico Señor este tiempo, hermanos, este tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo, hermanos, de meditar en su santa y gloriosa palabra. Por lo tanto, hermano y hermana, te invito para que leamos el capítulo 13 del libro de Romanos, versículos 1 al versículo 7, que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace lo malo. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y Señor, qué agradable, Señor, realmente es incomparable estar en tu presencia. Qué bendición, qué felicidad, Señor, el poder adorarte, poder exaltar tu nombre, por invocarte con libertad, seguridad en nuestro corazón. Qué grato es poder confiar y descansar en ti, bendito Dios, y saber que estás con nosotros, que estás a nuestro lado, que estás con cada uno de mis hermanos, y que hoy, Señor, disfrutando de tu compañía, disfrutando de la compañía de nuestros hermanos a través de este medio por el cual tú nos permites unirnos, oh Señor, recibe de todo corazón, pero reverentemente, nuestra alabanza, nuestra adoración para ti es, Señor. Cantamos no por cantar, cantamos, Dios, y te lo rogamos a ti con el corazón, con el entendimiento. Queremos disfrutar, Dios, de este momento. Queremos disfrutar, Dios, de la adoración. Queremos disfrutar, Dios, de tu palabra. Por lo tanto, llénanos. Espíritu Santo, asístenos y llévanos, como lo haces tú, Señor, dócilmente, a una comprensión de tu maravillosa palabra. Bendito Rey, bendito Señor, bendito Dios, bendito Salvador. Te quiero bendecir y siempre quiero amarte.
y darte la gloria toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser amante de ti, Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras. Te quiero amar, Señor. Gadiel. Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, Bendito Salvador. amado Rey Dios, oh, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante, amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante de ti. Amante de tu amor. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante de ti, Señor. Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida. Levanta tus manos y levanta tu voz y vamos a cantarlo fuerte todos. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante de tu amor. Amante
Levanta tu voz y dile: Señor, quiero amarte, quiero bendecirte. Díselo, ven. Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: ¡alégrense! Alégrense, alégrense, con sonrisa. Alégrense, alégrense, los que confían en el Señor. Alégrense, 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 alégrense,
es donde nos toca hacer ruido de alegría. Con voces de júbilo exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense, alégrense. No los oigo. Cántalo más fuerte y gózate en tu Señor. Voltea con tu hermano y dile en la cara. Oh, oh, oh. Es el tiempo de alegría. Sí. Alégrense, alégrense. Ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar. Una vez más. Ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras. Su poder maravilloso. Maravilloso, cielos y tierra su nombre glorificar. Ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar. Ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra. Cielos y tierra su nombre glorificar. Ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar. Ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso, cielos y tierra su nombre glorificar.
toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea para nuestro Señor, para nuestro bendito Señor. Bien sabemos, hermanos, por lo que estamos viviendo cada día, que el mundo actual, el mundo de hoy, el mundo en que estamos, la sociedad en general, se encuentra en un proceso de secularización, palabra que hemos escuchado, pero palabra que significa mundo, pero no en el sentido geográfico, ese planeta Tierra, no, sino en el sentido temporal. Es este mundo presente, aquí y ahora, el que estamos viviendo. La secularización es un proceso mediante el cual la religión va teniendo un peso menor en una determinada sociedad, como lo vemos nosotros en nuestro país, pasando de posiciones teológicas a agnósticas y ateas, incrédulos completamente. La secularización implica que los ciudadanos de determinada sociedad, como vuelvo y repito, lo vemos, hermanos, normalmente de los países donde se encuentran, cada día sienten un menor apego por la religión, menos interés. El objetivo es tratar de definir la sociedad secular, también definida como una sociedad experimental, una sociedad que se concentra totalmente en sí misma y de hecho carece de creencias, pero en donde la superstición ha permitido sustituir la religión por un único ídolo, lo social. Vuelvo y repito, como lo vemos, hermanos, es impresionante la manera en que esto ha crecido. Un movimiento que no toma en cuenta lo que trasciende este tiempo, como que si no existiera la eternidad, como si la vida fuera únicamente lo que está sucediendo aquí y ahora, que lo único que importa, lo que nos está sucediendo aquí y ahora, hay que vivirla, disfrutarla, pero que aísla completamente toda creencia, en este caso religiosa. No hay Dios, no hay eternidad, no hay vida después de la muerte. Eso es precisamente secularización. Ese movimiento pretende echar por tierra totalmente todos los valores de la cosmovisión cristiana sobre los cuales se fundó, sobre estos valores, nuestra civilización. Ese proceso no solo está siendo impulsado por organismos internacionales como la ONU, la OEA, sino también por medio de aquellas autoridades gubernamentales que se prestan para este juego, por una razón u otra, pero se prestan, o que son presionados por la fuerza que está tomando de diversas maneras para ir en esa dirección. Casi que podríamos decir, en el avance que tenemos, lo somete completamente. Es por eso, hermanos, que muchos cristianos, muchos de nosotros, percibimos el gobierno civil, el gobierno actual, como una especie de bestia, como una especie de enemigo feroz que ataca duramente, que pretende llevarnos como a una esclavitud, a una barbarie o a un paganismo. Es como lo que vivimos, un neopaganismo disfrazado como de progreso, que atrae, que captura. Entonces, en medio de todo esto, para muchos, el gobierno, muchos cristianos, si no es que para todos en la actualidad, en lo que estamos viviendo hoy en día, el enemigo es el gobierno contra el cual tenemos de una u otra manera que luchar, al cual tenemos que manifestarle nuestra posición como sea. Pero ¿es esa la realidad o la perspectiva que debemos tener nosotros que estamos en Cristo Jesús del gobierno?
¿Cómo deberían los cristianos reaccionar ante las autoridades gubernamentales que tenemos? Ante una realidad, pues la mayoría de los que están en autoridad no son cristianos. Algunos incluso son abiertamente hostiles al cristianismo, de frente, en contra. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? Y Pablo precisamente responde estas preguntas en el pasaje, hermano, que Dios nos está permitiendo estudiar. Y nos limitaremos inicialmente a los versículos 1 y 2 de Romanos 13, aunque tocaremos el resto, pero veamos hasta el versículo 7. Vamos a leerlo una vez más para que tengamos en cuenta todo su contexto. Dice Romanos 13, 1 al versículo 7. Toda persona debe someterse. El texto original dice: toda alma se someta, toda, a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad, dice esta versión, traducción viviente. Magnífico texto. Mucho más, hermano, para el tiempo actual, el tiempo que vivimos. Dirijamos a Dios una oración. Te invito, hermanos, reverentemente, dirijámonos a Dios. Como siempre he dicho, estamos ante su palabra, palabra de Dios. Esto requiere reverencia. Esto, hermano, nos demanda, nos exige ser reverente. Por lo tanto, al ser sus hijos, pues tú has recibido a Cristo, eres cristiano, tú que me escuchas. Y si no lo eres, deja que Dios toque tu corazón, toque tu vida. Pero igualmente, por creación, eres un hijo de Dios. Por lo tanto, ante su palabra, el Señor nos manda a ser reverentes. Que Dios toque nuestras vidas, que Dios toque nuestros corazones. Señor, te necesitamos mucho, Señor, porque este mundo quiere moldearnos conforme a sus deseos y propósitos, que no son buenos. Por lo tanto, permítenos, Dios, tener la suficiente lucidez, pues solo tú eres el que nos la da, para que podamos comprender con docilidad lo que tu palabra nos dice, lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Toda gloria, toda honra y todo honor sea entonces para ti, bendito Señor. Y quizás, hermano, cuando estamos ante un pasaje como estos y ante un tema
como estos, hermano. Tal vez para muchos en la actualidad, pues repito, la actualidad que vivimos de tanto inconformismo, puede ser, hermanos, un tema muy chocante, un tema que de pronto no es muy agradable, pero tenemos que tener en cuenta que posiblemente, y con toda seguridad, lo fue también para los creyentes de Roma, los que originalmente recibieron esta carta, pues estos cristianos vivían en la capital del imperio más poderoso del mundo en aquellos días y vivían en medio de un paganismo total, sin límites, donde los gobernantes, los césares, que era el título que tenían, no solo demandaban y exigían ser adorados como si fueran dioses, sino que poseían en algunos casos un carácter completamente errático y perverso. Solo hay que leer la historia de algunos de estos césares del siglo I, que nos muestra cómo ellos persiguieron cruelmente a los cristianos de ese tiempo, comenzando por Nerón, que precisamente en el año 64 después de Cristo era el emperador, el César, que estaba en el trono cuando Pablo escribió desde Corinto esta maravillosa carta. Así que, hermanos, nos podemos imaginar el ambiente que había, la lucha interna de los creyentes en Roma. Al pensar en el hecho, porque ellos pensaban también como nosotros, de que estaban unidos a Cristo, de que habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, de que pertenecían ya a un reino celestial, espiritual, en el que Jesucristo reina con toda autoridad, con autoridad absoluta, quizás, y tenlo por seguro, como lo hacemos nosotros hoy en día, se preguntaban, ¿pero por qué tenemos que someternos a la autoridad de un pagano, del César, si somos una nueva creación en Cristo? Si no tenemos otra autoridad y pertenecemos a un reino espiritual que trasciende por completo el reino, cualquier reino de este mundo, porque yo como cristiano tengo que someterme a ellos, a un pagano que incluso atacan y nos quieren destruir. Sin embargo, hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña muy claramente que los creyentes, nosotros los cristianos, debemos, y ten en cuenta todas las palabras que menciona la Escritura, debemos someternos a las autoridades del gobierno civil. Esto es lo que nos enseña la palabra. Debemos someternos. Y no solamente nos lo enseña este texto que estamos estudiando de Romanos capítulo 3. Pablo le dice a Tito en el capítulo 3 de su carta, versículo 1, le dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Enséñales que estén sujetos a las autoridades. Escucha, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mire, hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo que nos quiere decir, como tú y yo tememos a Dios, de hecho entonces nos sometemos, porque eso es temer, obedecer. Y sabemos, hermano, que ese tema
Vuelvo y repito, para muchos es un tema delicado, sobre todo pensando en aquellos hermanos nuestros en Cristo, que son muchos, millones, que están viviendo bajo un gobierno opresivo, tiránico, abusador. Hay creyentes que viven en otras partes del mundo que no disfrutan de las libertades que tenemos nosotros acá, que tenemos nosotros hoy. Creyentes que viven en países donde el gobierno persigue abiertamente, con toda la tiranía, a los creyentes, a los cristianos. No es lo mismo, hermanos, leer Romanos 13 en nuestro país, donde tenemos tantos privilegios, tanta libertad, que leerlo, como digamos, en Corea del Norte o en la India o en otros países donde la persecución arrecia, donde decir que uno es cristiano le puede costar la vida, pero sin dejar de ser sensibles a esto y sin dejar, hermanos, de ser sensibles a lo que está sucediendo en otros lugares, aún países incluso como los nuestros, donde notamos cómo se quiere imponer y casi que a la fuerza agendas que son perversas, con enseñanzas, hermano, que van en contravía total de la palabra y que casi nos están exigiendo que debemos de aceptar, pero sin ser sensibles a todo esto. Lo cierto, hermanos, es que la palabra de Dios, el texto que vamos a estudiar, enseña lo que enseña. Este texto dice lo que dice. Someteos, dice la palabra. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué significa ese sometimiento? ¿Qué implica? ¿Cómo podemos someternos a las autoridades cuando muchas veces se oponen a nuestra fe? Con leyes, con normas, totalmente se oponen. Cuando muchas veces se oponen y van en contra de nuestros valores. Hay por lo menos 3 enseñanzas que podemos extraer, hermanos, de este texto, que la vamos a ir tocando poco a poco hoy, y como bien saben, hermanos, el día sábado. 3 enseñanzas que podemos extraer primeramente de estos 2 versículos iniciales. Y la primera enseñanza es, y salta esa enseñanza: nosotros debemos someternos a las autoridades del gobierno porque Dios es el que les ha dado autoridad para gobernar. Dios se las dio, Dios les dio la autoridad. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por eso es que el versículo 2 dice, y como un llamado para nosotros, el que resiste a la autoridad, que hace fuerza, esa autoridad que, dice el texto, Dios ha diseñado para gobernar, porque Dios está resistiendo entonces a Dios mismo. Y no olvidemos, hermano, porque es importante tenerlo presente. No olviden el contexto político en que se encontraban estos cristianos que recibieron esta carta originalmente, en tiempos más complicados y mucho más difíciles que los que vivimos hoy nosotros en la actualidad en nuestra tierra, en nuestro país. Versículo 4. Pues para ti, dice, es para ti un ministro de Dios. Y esta palabra significa en el original diácono. O sea, hermano, que los gobernantes, y te parecerá pues raro, pero es lo que dice la Escritura. Por eso
te ha animado. Es lo que dice la palabra. Los gobernantes son diáconos, servidores de Dios, aunque ellos no lo saben, pero son servidores de Dios. Pablo dice aquí que es un ministro, un servidor, un diácono. Mire, pues el ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Versículo 6. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes, mira lo que dice el texto, son servidores de Dios. Y vuelvo y repito, uno lee esto y ante semejante actualidad y lo que conocemos, escuchamos, vivimos, suena demasiadamente raro. ¿Cómo Dios dice que son servidores de Él? Pues mi hermano y hermana, el hecho de que este mundo se divida en naciones y de que estas naciones sean gobernadas por seres humanos, no por ángeles, por seres humanos, es porque es una idea de Dios. Eso es un proyecto, es un plan de Dios. No es que el mundo empezó a evolucionar y por esa razón se convirtieron en países más adelante y empezaron a colocar fronteras, y al colocar fronteras entonces fue necesario colocar gobernantes. No, la Escritura, hermano, lo que nos habla es para decirnos que esto es un plan de Dios, esto es una idea de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 25, Pablo le dice a los atenienses que es Dios el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado Dios sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Es Dios en su providencia el que establece las naciones y los límites de esas naciones. Soberana y misteriosamente, Él gobierna las migraciones, o sea, los cambios de residencia, cruzando los límites geográficos. Él gobierna todo esto. Él gobierna los eventos que establecen las fronteras. Dios es soberano. Él es soberano. Y Él es también en su providencia el que establece entonces los gobiernos humanos, pero para llevar a cabo sus propósitos. No solamente aquellos que se rigen por los valores que coinciden con los nuestros. Todo gobierno humano, dice la palabra, es constituido por Dios. Por lo tanto, la mente transformada por Dios, nosotros que hemos sido transformados por Dios, transformados, dice Romanos. Recuerda bien cómo empezamos. Romanos capítulo 12 nos dice, dejemos que dócilmente seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Completamente sometámonos, entreguémonos a Dios. La mente transformada entonces reconoce la mano de Dios detrás de cada uno de esos procesos. La reconoce. Ahí está la mano de Dios. En Éxodo capítulo 9, versículo 15 al 16, voy a traer estas escenas para que tengamos en cuenta esto, no entender. Porque la Escritura es muy amplia, muy clara. Y nos está diciendo a nosotros, someteos. Dios le dice a Faraón, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Mira lo que dice el texto. Pero por esta razón te he permitido, dice el Señor, permanecer.
Y en Daniel capítulo 2, versículo 21, dice en otra escena que conocemos bien que Nabucodonosor tiene un sueño, no hay quien lo interprete, y mandar a buscar a Daniel. Daniel ora a Dios y Dios le revela el sueño y su interpretación. Y Daniel en privado alaba a Dios, adora al Señor con estas palabras: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Pero cuando se presenta Daniel finalmente delante del mismo Nabucodonosor, escuchen lo que le dice a este hombre en el versículo 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, Dios, y te ha hecho soberano de todos ellos. ¿Qué tan importante esto, hermano? En el capítulo 4, versículo 17 del mismo Daniel, dice: el Altísimo, Dios, el Altísimo, domina sobre el reino de los hombres. Y escucha bien, y se lo da a quien le place. Es su soberanía. Dios se lo da a quien lo place. De diversas maneras, hermanos, los hombres juegan su juego, políticamente hablando, con todas sus cosas, con todas sus propuestas, y les eligen por votación, por herencia, pero ahí están. Pero ellos no saben que detrás de todo esto, detrás de los juegos, detrás de todo lo que hacen, detrás de todas esas intrigas políticas, hay un Dios en los cielos llevando a cabo su plan, quizás para muchos misteriosamente. Un capítulo más adelante de este libro de Daniel, capítulo 5, versículo 18, Daniel le dice al rey Belsasar: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. El Dios Altísimo fue nuestro Dios quien se lo concedió. Y nuestro Dios, hermanos, no ha dejado de ser Dios, y Él ha puesto autoridad en el mundo para llevar a cabo sus propósitos soberanos, aunque muchas veces no podamos entender lo que Él está haciendo ni por qué. Recuerden cuando Pilato quiso alardear como de su grandeza y de su poder político en Juan 19, y Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí, dice Jesús, si no te hubiera sido dada de arriba. Y no se está refiriendo al poder que había por encima de él, al César, arriba. Se estaba refiriendo al Dios soberano. Debemos someternos, hermanos, a las autoridades del gobierno, porque es Dios el que les ha dado autoridad. Ha sido Dios y les ha dado autoridad para gobernar. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado de este importante tema, y es el hecho de que no someternos a la autoridad de los gobernantes civiles, el no hacerlo, dice la palabra, y es para todos nosotros, es una falta de sumisión, de obediencia a la autoridad de Dios. Y con este punto, hermanos, abriremos nuestra primera parte el día sábado en nuestro grato tiempo, hermanos,
de oración, de intercesión, de ayuno que tendremos a partir de las 9 de la mañana. Pero es un importante tema, muy apropiado, hermanos, para nuestro tiempo. Próximas elecciones vienen y se va a tomar la decisión de elegir presidente de la República de nuestro país. ¿Cómo estamos nosotros frente a esto? ¿Cómo estamos enfrentando todo lo que está surgiendo? Todo lo que estamos viviendo. Delante de Dios, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás enfocando las cosas realmente? ¿Bajo qué dirección estás permitiendo que tu vida se dirija realmente? ¿Dios o los hombres? ¿En quién está tu esperanza? ¿En Dios o en los hombres? ¿En quién confías? ¿En quién esperas? ¿En Dios o en los hombres? ¿Cuántos de nosotros hoy nos sentimos frustrados, desanimados, es más, con deseos de rebelarnos y de rebelarnos con fuerza, hermano, contra todo? ¿A cuánto nos gustaría salir y marchar y hacerlo con rabia para desatar toda nuestra furia a los gobernantes que hoy tenemos, porque no estamos de acuerdo en absoluto con ellos? Es más, nos sentimos muy motivados a no obedecer absolutamente nada de lo que digan esos impíos, pecadores, tiranos, que tal vez ante semejante palabra que nos ha hablado el Señor podríamos decir, pero en nuestra carnalidad, en nuestra insensibilidad y falta de comprensión y de aceptar la palabra, ¿cómo es que Dios, si es así, permite que este hombre que hoy tenemos esté ahí como autoridad? O otros que nosotros conocemos, que comparamos y traemos a colación cuando estamos tocando temas como estos. No creo que Dios les haya dado autoridad, porque nuestra carne nos manipula, nuestra carne nos mueve, nuestro pensamiento. Muchas veces nosotros lo permitimos que afecte nuestra comprensión de la palabra. Pero el Señor nos dice en su palabra, a todos nosotros que queremos resistir, que queremos hacer fuerza, que queremos rebelarnos, si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si has reconocido y aceptado a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, someteos. Ese hombre está ahí, Dios lo permitió, Dios le dio la autoridad y Él lo está haciendo para cumplir sus propósitos. Dios, Él sabe por qué, así no lo entendamos, pero Él sabe por qué. Por lo tanto, hermanos, no permitamos que nuestro pensamiento, nuestro corazón se endurezca para rebelarnos, porque si lo hacemos es una falta de sumisión a la autoridad de Dios, que es el punto que continuaremos este próximo sábado. Te invito a darle gracias a Dios y dale gracias por tu gobierno, dale gracias por aquellos que están en alto mando, dale gracias a Dios, pues la palabra dice ministros, diáconos, servidores, así nos parezca muy raro, son de Dios. Es Dios quien les ha dado autoridad. Así haya sido elegido por mayoría de votación, por fuerza política o en otros lugares por herencia, pero es Dios quien lo ha permitido. Él es el Rey soberano, Él es el Señor
Y nada de estas cosas, nada de lo que está pasando en este mundo, por causas políticas, es ajeno al conocimiento de Dios. Es un Dios omnisciente que conoce todo y sabe cada suceso, sabe todo lo que ocurre, sabe todo lo que está pasando por la mente de todos aquellos que están en alto cargo y todo lo que hacen, y de nosotros también. Él es el Rey soberano. Por lo tanto, clámale a Dios. Ora por estos hombres, ora por estas mujeres. Pídele al Señor que en su soberanía los siga usando para el cumplimiento de sus propósitos, aunque sean incomprensibles, pero son sus planes, los planes de Dios, y que nosotros dócilmente, así como amamos a Dios y nos sometemos a su palabra, también nos sometamos a las autoridades, porque es mandato del Señor. Y gracias a Dios por este momento tan grato, tan agradable que nos has permitido de estudiar, compartir tu santa palabra. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.